En Cuatro Esquinas continuamos, instante justo ya en el que abrimos el canal Cuatro Esquinas Tradiciones para que, pues como siempre, Juan Benítez nos ilumine con su sabiduría al respecto de las tradiciones y las costumbres de nuestra comarca, que aún no están perdidas y precisamente pues con estudios como el que realiza Juan Benítez en su tiempo libre, lleva muchos años haciéndolo, pues conseguiremos que al final nunca lo lleguen a estar, ¿verdad, Juan? Muy buenas tardes, bienvenido. Que sí, buenas tardes. Que por lo menos si se pierden porque no se hagan, al menos se recuerden porque se han hecho, que es lo que interesa. Bueno, pues hoy toca esta imagen que estamos viendo ahí, que es la de San Cecilio, bueno, pues muy devocionado en la capital de Granada, y a mí me viene a la mente una coplilla o, no sé, un conjunto de versos que recitaba usted en su Tradiciones y Costumbres versión radio que teníamos hace ya algunos meses, y comenzaba diciendo, pues a principios de febrero tendría que ser obligatoriamente, ya viene la Candelaria. ¿Cómo seguía aquello? Sí, es que, bueno, San Cecilio el día 1 de febrero, la Candelaria el 2 y San Blas el 3, de los cuales hablaremos en distintos programas. Es una copla que se canta en muchos pueblos de Granada, que es: ya viene la Candelaria, San Cecilio y San Blas. Ya vienen estos 3 días para bailar y cantar. Y efectivamente, muchos podrán decir, bueno, ¿qué tiene que ver San Cecilio con Antequera o con esta zona? Pues tiene que ver y bastante, porque hasta que Málaga tuvo universidad, la mayoría no, todos los universitarios de toda esta comarca íbamos a Granada fundamentalmente. Algunos iban a Sevilla, pero la mayoría íbamos a Granada. Y muchos de los que efectivamente íbamos a Granada, a través de la residencia o a través de la abadía, estábamos en el Sacromonte. Yo concretamente estuve allí 2 años y la verdad es que allí había mucho de Antequera. Y precisamente el día 1 de febrero era una gran fiesta en Granada que tuvo una gran repercusión durante muchísimos años entre toda la comarca y todas las provincias que dependíamos universitariamente de Granada. Y como siempre, en estos 3 días, 1, 2, 3, como iremos viendo de febrero, lo fundamental es comer, pasarlo bien, divertirse. Entonces la gente lo que hacía era una romería al Sacromonte. ¿Y por qué? Pues San Cecilio fue uno de los 7 apostólicos. Apostólicos eran unos 7 personas que eligieron los apóstoles, por eso no eran discípulos de Cristo, sino eran discípulos de los apóstoles, y para diferenciarlos se llamaban apostólicos. Y uno de los 7 apostólicos era San Cecilio, y precisamente este era discípulo de Santiago, y lo destinaron a evangelizar Hispania, y se asentó y fundó o creó la sede apostólica o la sede episcopal de Granada, de Ilíberis. Entonces hay muchísimas leyendas en torno a San Cecilio. Fue un gran predicador y evangelizador, fue mártir, y el 1 de febrero de no sé qué año exactamente se descubrieron sus cenizas en el Sacromonte, y desde entonces allí se hizo la abadía del Sacromonte y se celebra efectivamente esa romería tradicional el día 1 de febrero al Sacromonte, donde la gente se iba andando por el paseo de donde están las cuevas y demás hasta llegar al Sacromonte, y allí pues se hacía una merienda en el campo, como siempre se ha hecho, llevando la comida preparada y con sus buenos manjares y buenas bebidas. Y lo interesante es porque hasta hace unos años se hablaba bastante de los libros plúmbeos, y están muy relacionados. Resulta que los moriscos, para evitar que fuesen expulsados de Granada, se inventaron una especie de evangelios, que no son apócrifos, porque los apócrifos eran evangelios más o menos contemporáneos de los 4 que la Iglesia reconoce, pero estos son muy posteriores. Entonces escribieron una historia y unos evangelios completamente heterodoxos, nada de al servicio o a la orden o al mandato que la Iglesia exigía. Entonces la Iglesia lo primero que lo escribieron en unos libros, se llaman plumbe, unas placas de plomo, y se lo llevaron a Roma, en el año 1598 creo que fue, se llevaron a Roma, y están en Roma. A no ser que yo últimamente, hace un par de años,
leí que una de dos, o que querían traerlo, o que lo habían traído, o que solicitaban que se devolviese, ¿no? Y es curioso porque, según dice y se decía allí en Granada, y está documentado, incluso aparece en muchos libros de novela con tema granadino y tema morisco granadino, que es una versión distinta de los evangelios, que no es, ya digo, totalmente ortodoxa, no está de acuerdo con los evangelios de la Iglesia, pero tampoco es excesivamente heterodoxa. Pero la Iglesia no lo admitió y los judíos fueron expulsados, y esos libros plúmbeos, esas láminas de plomo con los evangelios, pues se lo llevaron a Roma. Y esto lo descubrieron precisamente una de las láminas entre dos piedras en el río Darro, que está justo en la ladera de donde está el Sacromonte, ¿no? Entonces merece la pena que efectivamente recordemos, porque para Granada, fundamentalmente, pero tenemos que recordar que en esta época Granada era prácticamente la sede episcopal de toda Andalucía, porque era el apostólico que había sido enviado por el apóstol Santiago, que posiblemente estaría en el norte, aunque según la historia está demostrado que Santiago no vino nunca a España, pero en fin, ahí lo veneramos como si estuviera o como si hubiese venido, ¿no? Pero este sí está documentado que vino, y sus cenizas se encontraron allí, ¿no? Y era, pues, es una fiesta que efectivamente los granadinos, y por ese camino que estamos viendo ahí, pues subirían con sus buenos canastos de comida. Y yo me acuerdo, porque en los años 65, 70, yo estuve allí, todavía se seguía esta costumbre. Yo no sé si ahora mismo se seguirá o no, porque claro, todo este problema de fiestas también depende del calendario. Antes no había tantas fiestas y cada pueblo, cada provincia, cada capital hacía su fiesta. Ahora ya son fiestas oficiales y ya a lo mejor no se hace. Pero yo creo que la última vez que estuve por allí, creo recordar que al menos era una tradición que todavía la gente iba allí al Sacromonte este día a oír la misa, que era una misa solemne. Yo me acuerdo cuando la cantaba el abad Don Zótico, que era muy curioso, cuando yo estaba allí, los 2 años que estuve en el Sacromonte, y sigue yendo la gente todavía este día allí a Granada, porque no quieren perder esa tradición. Pero merece la pena que recordemos eso, aunque creamos que efectivamente no tenga nada que ver con Antequera, pero somos muchos los que de la comarca de Antequera hemos estudiado en Granada y hemos vivido esta costumbre allí, y merecía la pena recordarla. Que además parece que Granada, la fiesta más sonada siempre es el Corpus, pero había otras, quizá muy similar, ¿no? El momento de encuentro y de ocio, ¿no? El Corpus es muy bueno, muy fundamental en Granada, pero no es único en Granada. Está también Toledo, está Sevilla, pero en cambio San Cecilio es únicamente en Granada. Lo mismo que la fiesta que se celebra también, que tanto jaleo tiene en Granada, con la toma de Granada y demás, ¿no? Son fiestas únicas, y San Cecilio, desde luego, el día 1 de febrero, pues siempre tenía una gran tradición en Granada. Juan Benítez, ya lo saben ustedes, pueden ponerse en contacto con él o dejar algún comentario en Cuatro Esquinas Tradiciones, que todos bueno, pues tienen la posibilidad de contactar a través de Twitter. Juan Benítez, gracias. Gracias a ti. Y nosotros vamos a continuar con más contenidos en Cuatro Esquinas, no se vayan.